¿Estamos listos o no? Ahí todavía veo que no están listos. Están viendo el guarda eso. ¿Es el árbol de mujer? No. Te lo regalo. Después de la prueba me la va a pegar. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy les ando con ganas de hacer clases, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. La última clase de reparto. Ya, y el lunes tenemos la prueba, por lo tanto, esta sería para ustedes la última clase, ¿ya? Y corresponde a lo que yo voy a hablar hoy día, que no es otra cosa de las arterias y las venas de la cabeza y el cuerpo. Este es un tema importante para ustedes. ¿Por qué? Porque es donde van a trabajar. Es el lugar de trabajo de ustedes en la cabeza y el cuello. Por lo tanto, tienen que manejarse bien en esa área. Bien, cuando nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto?, una vista de cabeza y cuello, nos damos cuenta de inmediato que el sistema arterial de cabeza y cuello viene del arco aórtico esencialmente, ¿no es cierto?, a través de las arterias carótidas, ¿no es cierto?, derecha e izquierda. Estas dos arterias carótidas derecha e izquierda ascienden por el cuello, primero como carótida común, ¿no es cierto?, hasta el margen superior del cartílago tiroides, y después de eso se dividen en dos que estudiamos allí, una que se llama carótida interna y otra que se llama carótida externa. La carótida interna es la que se mete al interior del cráneo y da toda la irrigación del cerebro, de todo lo que está desde el encéfalo en general, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, todo lo que está dentro, ¿ya? Y lo que es la carótida externa es lo que a nosotros nos compete hoy día. Vamos a ver eso esencialmente, que es todo lo que va a dar inervación a la zona de la cara. ¿Qué es lo que suena el tajo ahí? ¿Qué es? Un tajo, parece algo que suena extraño. Bueno, la carótida externa es la que nos compete hoy día. Y cuando nosotros vemos esta carótida, vemos su distribución. Y esta es la distribución más o menos de la carótida. Como ven ustedes, la cara tiene algunas pequeñas cantidades de arterias. La pueden ver ahí, pueden contarla incluso. Entonces, es extraordinario. Y aquí viene la carótida. Ahí viene la carótida y es la carótida externa la que se distribuye aquí. Esto es lo que vamos a estudiar entonces hoy día rápidamente y podemos. Bien, ¿cómo es esta carótida externa? Aquí tenemos la carótida común, ¿no es cierto? ¿La ven ahí? Y después viene aquí la división. La carótida interna, aquí arriba, no da ninguna colateral, sino que sigue su trayecto. Y lo que sí da colaterales son la carótida. Este es el sonido, ¿no? ¿Quién es eso? ¿Qué es eso que suena? No, terminando un tarro que hacen sonido. Parece que están comiendo algo, sacándolo de un tarro. Parecen ratones. Bien, veamos entonces las arterias de la carótida externa. Esta carótida externa va a tener ¿qué cosa? Va a tener arterias colaterales que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arterias colaterales y 2 arterias que son estas que están acá, que son las arterias terminales, que son la maxilar y la temporal superficial. ¿Ya? Entonces la primera que salir es esta que vemos aquí, que no es otra cosa que la arteria tiroidea superior, hacia anterior, esto es anterior, ¿ya? Después viene la arteria lingual, que es esta que vemos aquí, y después viene la arteria facial, que es esa otra que está. ¿Quién es que está norteando con eso ahí? Me tiene nervioso ese sonido que están ahí norteando. ¿Por qué no paran con el sonido ese? ¿Ya? Entonces, ojo, tiroidea superior, lingual y facial. 1, 2, 3. Estas 3 arterias son anteriores, hacia anterior. Posteriores,
esta que vemos aquí, que se llama la faringe ascendente, esta que vemos aquí, que se llama la occipital, y esta que vemos aquí, que se llama la arteria auricular posterior. Por lo tanto, hay tres arterias que nacen hacia adelante y tres arterias que nacen hacia atrás. Y dos terminales, una que corresponde a la maxilar, que es más importante para ustedes, ¿no es cierto? Y la temporal superficial, que sigue hacia la región del cráneo. Aquí vemos la misma foto, pero asociada ya con algunas otras estructuras, como son los nervios que la atraviesan, ¿no es cierto? Aquí vemos claramente el digástrico como pasa, ¿no es cierto? Vemos el homoyoideo, vemos una serie de nervios, de músculos, y además vemos esta vena, que es la vena, ¿no es cierto?, yugular, vemos el nervio, ¿no es cierto?, que viene bajando ahí, que es el vago, las ramas de los otros plexos que hay aquí, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa son la arteria tiroidea superior, ahí, la arteria lingual y la arteria facial. Por detrás tenemos esta arteria que sería la faringe ascendente, esta que viene aquí, asciende y da vuelta acá, arteria occipital, y esta otra que es la auricular posterior. Bien, esas son entonces tres colaterales y dos terminales. Vamos viendo las colaterales primero. La primera de ellas es la tiroidea superior. Esta tiroidea superior es una arteria que desciende. Hay dos tiroideas, una inferior y una superior. La superior es rama de la carótida externa, la inferior es rama de la subclavia, de un tronco tirolingofacial, ¿cierto? Entonces, llegan a la tiroides esencialmente, es principalmente la arteria para la tiroides. Y quiero que va a dar en su recorrido algunas ramitas, ¿no es cierto?, que están relacionadas con los elementos por donde ella viene bajando. Aquí baja y da una rama infrayoidea debajo del yoide, una rama hacia atrás para el músculo esternocleidomastoideo. Aquí da una rama que es la que perfora esta membrana, ¿no es cierto?, esta membrana que está aquí, tiroyoidea, que es la laringia superior, la arteria laringia, da una rama cricotiroidea hacia atrás y ramas glandulares que van a la glándula por delante, glandular anterior, posterior y lateral. Aquí ustedes pueden verla, ¿no es cierto?, en una vista lateral, donde se visualizan claramente, ¿no es cierto?, esta rama que está aquí, que sería la que está en relación con el yoide, la infrayoidea, ¿no es cierto?, la rama cricoidea, la rama para el músculo esternocleidomastoideo y las ramas glandulares que se ven aquí. Por lo tanto, esta sería la arteria. Ahí vemos las ramas glandulares, ustedes la pueden ver claramente en su disposición, anterior, posterior y lateral, anterior, posterior y lateral, ¿no es cierto? La rama cricoidea, la esternocleidomastoidea que van hacia atrás, la laringe superior y la que va aquí abajo, que se llama la rama infrayoidea. Esas son las ramas colaterales de esta arteria y las tres ramas terminales que corresponden a la rama para qué cosa, para esta glándula que se llama la glándula tiroides. Segunda arteria, ya pasamos la primera, esta es la primera, ¿ya? Segunda, esta que está aquí. Esa que está allí llega a la lengua, se llama lingual. Y esta arteria lingual va a dar, ¿cierto?, algunas ramitas, como es una que va hacia abajo sobre el yoides ahora, por lo tanto hablamos de suprayoidea, una que se llama rama dorsal de la lengua, que es esta que vemos aquí, dorsal de la lengua, y hacia el anterior se divide en una rama profunda de la lengua, que es esta que va a la parte más anterior y profunda de la lengua, y esta que va por debajo de la lengua, que se llama arteria sublingual. Arteria sublingual. Por lo tanto, 4 ramas tiene esta arteria lingual, solo 4 ramas que las vemos allí. Aquí la estamos viendo de nuevo, otra figura diferente. Aquí está la sublingual, ¿ven? Esta sublingual. Aquí está la profunda, esta es la profunda y esta es la dorsal de la lengua que vemos allí que está en su posición. Arteria facial. La arteria facial la tenemos que dividir nosotros en dos grupos. Un grupo que está en la parte horizontal, desde que nace de aquí llega hasta el margen de la mandíbula, hasta la base de la mandíbula, de la rama mandibular. Y en la rama mandibular, en la base, se gira hacia arriba. Por lo tanto, antes de la base, en esta porción horizontal, va a tener 4 ramas importantes. Se dice 4 ramas, deben ser más, pero 2 que ascienden, las primeras 2 que ascienden, estas que están aquí. ¿Cómo se llaman? La palatina ascendente y una rama tonsilar, que va a las tonsilas, ¿no es cierto? Lo que antiguamente se llamaban las amígdalas, ahora se llama tonsilas, ¿ya?
Entonces, estas dos ramas son las dos primeras. La rama, entonces, palatina ascendente y la tonsilar, que las vemos allí naciendo. Después pasan en relación con esta estructura, que no es otra cosa que una glándula submandibular. Esa glándula submandibular recibe una serie de ramitos de esta arteria, por lo tanto, hablamos de ramas glandulares para la glándula submandibular. Y finalmente, por debajo, ahora, ¿no es cierto?, del mentón, se proyecta una arteria en la parte inferior que se llama submentoniana. Entonces vamos a tener 4 arterias en la parte inferior. 4 arterias en la parte inferior. 1, 2, 3 aquí y una cuarta acá. Una vez que se gira aquí alrededor de la mandíbula y comienza su ascenso, llega hasta el ángulo medial del ojo, hasta aquí, y ahí termina en una rama que se llama angular. En este ascenso, ella atraviesa la cavidad oral, ya que está aquí, ¿cierto?, y la nariz. Por lo tanto, ella da ramas tanto para la cavidad oral como para la nariz. Y ahí vamos a ver entonces una rama labial inferior en relación con el labio inferior, una rama labial en relación con el labio superior, rama labial superior, rama labial inferior, una rama labial en relación con la nariz, rama lateral de la nariz, y finalmente cuando llega aquí al ángulo medial del ojo termina en una rama terminal que se llama la arteria angular. Arteria angular. Por lo tanto, la arteria facial tendría 8 ramas, 4 en la parte baja, horizontal, y 4 en la parte que asciende hasta llegar, ¿no es cierto?, al ángulo medial de lo que es el ojo. Eso es esta arteria que se llama arteria facial. Arteria facial. Aquí vemos otras figuras para que ustedes fijen un poco las cosas, ¿no es cierto?, en figuras. Ustedes ven aquí, esta es la parte horizontal de la facial. ¿Ven? Aquí hay 4 ramas. Hay una aquí, hay otra aquí, 2. Más la glandular, ¿no es cierto?, que está en relación con la glándula submandibular, y esta que viene de aquí, que es la submentoniana. Y de aquí hacia arriba, la labial inferior, la labial superior, la rama nasal lateral, ¿no es cierto?, que está aquí, y finalmente termina en la arteria angular. Ese es el recorrido que hace esta rama que es la arteria facial. Entonces, ahí tenemos las 3 primeras ramas anteriores. Veamos ahora las posteriores. Las posteriores tenemos la arteria faríngea ascendente. Esta arteria nace hacia posterior, pero cruza por detrás de la carótida y va haciendo ese recorrido para arriba. Miren, ahí se aparece y acá se ve, aquí se ve el origen. Ahí está original, entonces sube, se esconde un poquito detrás y aparece acá. Y se va hacia arriba y llega. Esta ramita que vemos aquí es una ramita que recibe el nombre de ¿qué cosa? Arteria faríngea. Por lo tanto, principalmente, ¿qué va a irrigar? Va a irrigar los músculos faringeos, los constrictores superior, medio e inferior de la faringe. Esos son los músculos que forman la faringe. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener esta rama que estarían ramas faringeas. Y cuando termina arriba, se divide en 2 arterias, ¿ya? En 2 arterias que son la arteria meningia posterior y la timpánica inferior. Que son 2 arterias que se meten en la base del cráneo y se introducen, ¿no es cierto?, hacia la región del oído medio, la timpánica inferior, y hacia las meninges, ¿no es cierto?, la otra. Entonces, aquí vemos la arteria de nuevo. Miren el trayecto que tiene. Aquí se cortó la arteria carótida que va para arriba, y aquí va saliendo la arteria, va subiendo, y aquí se divide en las 2 ramas. Pero su recorrido pasa pegadito a la faringe y le está entregando ramitas hacia el interior. Entonces, esa se llama arteria faríngea ascendente. Después tenemos otra arteria que va hacia atrás ahora. Miren, esta arteria es de calibre bastante mayor, se dirige hacia atrás, pasa medial a ¿qué cosa? A este proceso, que es el proceso mastoide. Por dentro del mastoide hay un surco. ¿Para quién? Para la arteria occipital. Y ese surco sigue su trayecto hacia arriba y llega hasta la región posterior, hasta la región occipital. Da una rama mastoidea cuando pasa aquí por el mastoide, da ramas auriculares también hasta la región del pabellón auricular,
al músculo esternocleidomastoideo que nace aquí, también tiene, ¿no es cierto?, una rama, y ramas occipitales, ramas meningias y una rama descendente. Esa es una arteria que está en la región posterior. Y finalmente, la última arteria es esta que vemos aquí, y que se llama la arteria auricular posterior. Arteria auricular posterior. Va hacia la región del pabellón auricular, pero por detrás del pabellón auricular. Aquí está, ¿no es cierto?, el meato acústico externo. Aquí está la entrada allí, ¿no es cierto?, el poro acústico externo. Aquí está el poro acústico externo, el meato acústico externo, y por aquí avanzando da una rama estilomastoidea, ante la parte baja, una timpánica posterior y ramas auricular, occipital y parótida. Aquí pueden ustedes verla, esta es la arteria. Esta es la arteria, aquí está el proceso más estiloides, ustedes pueden ver. Entonces tenemos una rama parotidia, una rama esta que va aquí, da, ¿no es cierto?, hacia el foramen estilomastoideo, por eso se llama estilomastoideo. Aquí la rama occipital, una rama auricular, ¿no es cierto?, y una rama timpánica posterior. Por lo tanto, esta sería la arteria auricular posterior. Ahí tenemos las 6 ramas colaterales que genera entonces la arteria carótida externa. Estas son las colaterales. Todavía la arteria sigue para arriba todavía. Y ahí recién va a dividirse en 2 ramas que se llaman terminales. ¿Cuáles son las ramas terminales? Las ramas terminales son 2. La arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Esta arteria maxilar requiere, ¿no es cierto?, un estudio especial porque es la arteria más importante para los odontólogos. Y ustedes ven aquí cómo se mete hacia adentro, es una gran arteria, ¿cierto?, que en cambio la temporal sigue su trayecto y va por fuera, ¿no es cierto?, a dar toda la irrigación de la parte externa al hueso temporal y a los músculos temporales. Veamos cómo es esta ramita que nosotros llamamos la rama maxilar. Ahí tenemos la maxilar. 15 ramas da la arteria maxilar. 15 ramas, de las cuales 14 son colaterales y una es terminal. La esfenopalatina es la rama terminal y las otras 14 son colaterales. Ahora, es difícil memorizar todo en bloque, es complicado, por eso es que yo las presento en forma ordenada para que ustedes las memoricen mejor. Vamos a dividir entonces esta arteria, ¿no es cierto?, en 3 zonas. Una zona lateral, que está de color rojo aquí, una zona intermedia, que está de color amarillo, y una zona interna o medial, o más la parte terminal acá, que está de color verde. Entonces, cuando nosotros observamos esta arteria en ese recorrido, nos vamos a dar cuenta que cada uno de estos 3 zonas tiene 5 arterias. 5. La primera zona tiene 5, la segunda zona tiene 5 y la tercera zona tiene 5. Por lo tanto son 15 arterias. 15 arterias. Entonces, ojo con las colaterales. 4 colaterales ascienden y una sola desciende. 4 son ascendentes y una sola descendente en la primera porción. Veamos la primera porción. Aquí está la primera porción. ¿Se fijan? Esta zona que está aquí, esta es una foto en Netter. Si tienen el Netter, ahí pueden ir viendo las fotos sin ningún problema. Esta tiene la característica de que tiene 4 colaterales ascendentes. La auricular profunda, la timpánica anterior, la meningia media y la meningia accesoria. Todas esas colaterales son ascendentes. Aquí está, ¿no es cierto?, la timpánica que va a la circunferencia del tímpano anterior, la meningia profunda, ¿no es cierto?, no, la auricular profunda, y más allá la meningia accesoria. Y hay 2 arterias que destacan aquí porque tienen un tamaño mucho mayor y son mucho más importantes. La ascendente que destaca es esta. Esta se llama arteria meningia media. Y esa arteria meningia media se mete por el foramen, ¿no es cierto?, hacia el interior
de lo que es el cráneo y da toda la irrigación de las meninges pasando por el hueso parietal. Y en el parietal deja, ¿no es cierto?, marcado su recorrido. Y eso es lo que llamamos la hoja de higuera, que está en el hueso, ¿no es cierto?, parietal. Por lo tanto, esta arteria. Ahora, la que desciende, esta que desciende aquí, es importantísima. ¿Por qué? Porque es nada menos que la arteria alveolar inferior. La arteria alveolar inferior. Y el nombre es importante, arteria alveolar inferior. Miren lo que hace la arteria alveolar inferior. Aquí la vemos. Ella desciende y se mete ¿dónde? Dentro de la mandíbula, ¿cierto? Y hace todo el recorrido por dentro de la mandíbula. ¿Y qué es lo que hace esta arteria? Esta arteria es la que da la irrigación a todas las piezas dentales inferiores. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Para terminar saliendo, ¿no es cierto?, el foramen que está por delante. Entonces, esta arteria es importantísima para ustedes, porque es una arteria asociada a qué cosa? A las piezas bucales. Y es donde van a trabajar ustedes constantemente, ¿cierto?, en esa zona. Y aquí ustedes pueden ver entonces el recorrido que hace esta arteria, se llama arteria alveolar inferior. Y, lógicamente, antes de meterse por el foramen mandibular, ella da una ramita que va a un músculo que está en el piso de la cavidad oral, que se llama el miloyoide. Da una arteria que se llama la arteria miloyoide. ¿Ya? Entonces, no se olviden de esta arteria en forma especial, de la primera porción de la arteria, ¿no es cierto?, maxilar. Y la otra importante es esta, que va ascendiendo hacia arriba, que es la arteria, ¿no es cierto?, que se mete dentro del cráneo y que se llama ¿cómo? Meningia media. Meningia media. Las otras tres son chiquititas, ¿no es cierto?, que están aquí, estas dos que están aquí y esta meningia accesoria son pequeñitas que no tienen trascendencia importante. Pero esas dos arterias tienen que por lo menos ubicarlas cuando yo las pinche en el práctico. ¿Ya? Digamos, vamos ahora a la porción intermedia. Esta porción que está marcada con estas dos líneas que puse aquí amarillas. Esta porción intermedia tiene un detalle importante. ¿Y cuál es el detalle? Fíjense que está metida entre qué cosas, qué es lo que hay aquí, qué es lo que ven ustedes aquí. ¿Qué es lo que es esto que está ahí? ¿Qué es lo que es esto? Músculo. Es una zona que está metida entre los músculos. Por lo tanto, de esta arteria van a nacer las arterias que van a ir a qué cosa? A irrigar la musculatura. Y veamos cuáles son. Miren, arteria macetérica. ¿Qué irrigará? Macetérica. Arteria temporal profunda posterior, ahí la tenemos. ¿Va dónde? Al músculo temporal, la posterior. Arteria temporal profunda anterior, esa que está aquí. Esa va al temporal también, por lo tanto tenemos una arteria pterigomeningia. Esa arteria pterigomeningia va a dar origen a la irrigación de los músculos, ¿no es cierto?, pterigoideos, medial y lateral, con algún ratito que escapa por allá hacia las meninges, pero esencialmente va hacia las zonas de los músculos. Por lo tanto, este sector de la arteria maxilar es esencialmente muscular. Y vamos a tener todavía esta arteria que baja aquí, esta arteria que baja se llama arteria bucal. Esa arteria bucal va a dar irrigación a qué músculo, por lo tanto, solamente la parte media, segunda porción, tiene músculo. Así que eso métaselo bien en la cabeza. La segunda parte es muscular. ¿Ya? Importantísimo ese detalle para que ustedes no se olviden, ¿no es cierto?, de los grupos musculares. Después, la última porción, que es la tercera porción, que la vemos, ¿no es cierto?,
Esta es la segunda, la tercera, aquí está la tercera. Ahí va la tercera. Fíjese, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 ramas. Si aquí hay una que es terminal, que se supone que es llamada la que termina la cosa. Pero hay 2 arterias que son interesantes aquí, o 3 arterias que son interesantes. Fíjense esta arteria que desciende aquí. Miren, ahí viene, va descendiendo. Va descendiendo en relación a este hueso que está aquí, que no es otra cosa que el palatino. Por lo tanto, nosotros tenemos una arteria que desciende y que se llama la arteria palatina descendente. Esta primera que vemos aquí, descendente. Después de esta arteria palatina descendente, hay otra arteria importantísima, esta que vemos ahí. Esa que vemos allí es una arteria que va a ir a qué cosa? A la maxila. Y va a dar la irrigación de los molares y premolares. Estamos hablando de la arteria alveolar superior y posterior. Ojo, arteria alveolar superior y posterior. ¿Qué significa esto? Que hay otra arteria alveolar superior, pero anterior. Vamos a ver dónde está esa. ¿Ya? Después vamos a tener esta arteria. Esta arteria va por el piso de la órbita. Y allí había un surco primero y después un canal, ¿no es cierto? Y esa arteria entonces se llama arteria infraorbitaria. Esa es la que aparece aquí adelante en el foramen infraorbitario que tenemos aquí en la parte anterior. Esta arteria infraorbitaria, esa que vemos allí. Y hacia atrás vamos a tener una arteria que se mete en un canal que está en la base de los procesos pterigoides, que se llama canal pterigoideo. Esa arteria se llama arteria del canal pterigoideo, ¿ya? Y finalmente, esta arteria que está puntuada aquí, ¿cierto? Y que viene hacia la región nasal, que es la rama terminal. Esa rama terminal se llama rama esfenopalatina. Esfenopalatina. Por lo tanto, vamos a tener la palatina descendente, la arteria alveolar superior posterior, la arteria infraorbitaria, la arteria del canal pterigoideo y finalmente la arteria terminal, que es la esfenopalatina. Estas 5 arterias corresponden a la parte terminal, la parte final, digamos, la tercera porción de la arteria maxilar. Fíjense aquí, en esta figura, miren bien esta figura, aquí bien, ven qué cosa, la palatina descendente, ¿no es cierto?, que va al velo del paladar, etcétera, etcétera, es la parte del techo de la cavidad oral, y aquí están viendo esta arteria. Aquí está la maxila, por lo tanto se mete dentro de la maxila y forma, ¿no es cierto?, la irrigación, da la irrigación al tercero, al segundo, al primero, al primer premolar, el segundo premolar y primer premolar. Hasta allí, esta arteria dijimos que se llamaba como arteria alveolar posterior y superior. Bueno, ¿y quién da la inervación al canino y a los músculos anteriores, ¿no es cierto? ¿Quién da? Esta otra arteria. ¿Y de dónde nace esa arteria? Nace de esta arteria suborbitaria, ¿no es cierto? O infraorbitaria. Esta arteria infraorbitaria, en su recorrido, da en la parte anterior una ramita que baja hasta las piezas dentarias anteriores y se denomina entonces la arteria, ¿no es cierto?, maxilar antero superior. Antero superior. ¿Por qué? Porque está en la parte superior, pero en la porción anterior. En cambio, esta otra es la arteria orbitaria posterior superior. Entonces, ahí tenemos la irrigación de las piezas dentarias por anterior y posterior. ¿Qué pasa con la arteria terminal? La arteria nasal, es decir, la arteria fenopalatina se mete a la nariz. Aquí tenemos la nariz, el septo nasal y la cara lateral. Y ustedes ven cómo se reparte
¿no es cierto?, tanto para la cara lateral como para el septo nasal. Y allí tenemos, ¿no es cierto?, la esfenopalatía da arterias nasales posteriores laterales, ramos septales posteriores, estos que están aquí, y aquí hay una arteria que va a atravesar este foramen aquí y que va a llegar a la cavidad oral. Bien, la arteria temporal superficial es una arteria que sigue la superficie aquí hacia arriba, miren cómo va ascendiendo aquí y va hacia la región de la cabeza. En ese recorrido, ¿no es cierto?, atraviesa profundamente, ¿qué cosa? Atraviesa está aquí la parótida, por lo tanto va a dar ramas a la parótida, ramas parotidias. Después da una arteria que va hacia el anterior de la cara, que se llama la rama transversa de la cara. Más arriba da otra arteria que está en relación, ¿no es cierto?, del proceso cigomático, da la arteria cigomático orbitaria, pasa por el proceso y llega a la órbita. Hacia atrás da ramas auriculares y hacia arriba sigue como la temporal media, esta que está aquí, temporal media, que se divide en ramo frontal y ramo parietal. Esta es una arteria superficial, uno puede sentir, ¿no es cierto?, el latido aquí en esta zona, si yo con el dedo, siente el latido de la sangre en esa zona. Aquí vemos entonces la parótida y cómo va subiendo esta arteria que se llama la arteria temporal superficial. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Las arterias quedaron clarísimas? Les preguntan los de por primera vez la están viendo. ¿Están claros o no? Los que por primera vez están viendo, porque los de la segunda ya han visto como algunos 3 veces, otros 2 veces. Y todavía les queda una más. ¿Bien? Bien. Y finalmente la del cuello, que sabemos nosotros que son estas que están aquí. La más importante del cuello no es otra cosa que la arteria vertebral, y hay una serie cervical ascendente, transversa y profunda. Ascendente, profunda, ¿no es cierto?, y transversa, que la vemos aquí. Esas son las arterias del cuello. Bien, esa es la parte arterial. Veamos ahora la parte venosa. ¿Ya? Vamos a ver la parte venosa. Bien, las venas y los linfonodos de la cabeza y el cuello. Aquí tenemos entonces las venas y los linfonodos de la cabeza. Cuando nosotros observamos, ¿no es cierto?, esta figura, nos damos cuenta que hay una gran cantidad de venas que llegan de alguna manera, ¿no es cierto?, a una vena única, que no es otra cosa que la vena yugular interna, la más grande que hay aquí en esta zona del cuello y que recibe todas las otras venas. Pero hay venas importantes aquí, una que está relacionada a la cara, que es la vena facial, otra que viene desde la región de la zona temporal, que es la vena temporal, y otra que viene, ¿no es cierto?, desde un sector interno, desde un conjunto de venitas pequeñas que forman un plexo. Aquí estamos viendo entonces la vena temporal superficial, cómo viene bajando la vena facial, ¿no es cierto?, y cómo la vena temporal superficial se une con las profundas, específicamente, ¿no es cierto?, esas profundas que están aquí llegan, y de ahí hacia abajo forman esta vena que está detrás de la mandíbula y se llama la vena retromandibular. ¿Ya? También tenemos la vena yugular interna, que la vena es tamaño, es realmente gruesa, muy gruesa, y esta más delgadita que está por fuera es la vena yugular externa. ¿Y ven lo mismo de nuevo? Ya. Vena facial. ¿Cómo es esta vena facial? Esta vena facial, ¿no es cierto?, nace en la parte medial del ojo, ¿ya?, a través de una vena que acompaña la arteria angular, que se llama la vena angular ahora. Y esa vena angular, ¿no es cierto?, de ahí comienza a bajar, y va recibiendo un sinnúmero de venitas más pequeñas, ¿no es cierto?, que van construyendo una vena más grande, que sería entonces la vena facial. Hay venas supratroncleares, supraorbitarias, palpebrales superiores, nasales externas, palpebrales inferiores. En el labio hay labial superior, hay labial inferior, ¿no es cierto? Y aquí hay una vena, esa que vemos ahí, viene del interior. Por lo tanto, se dice que se llama la vena profunda de la cara.
que es importante, vamos a ver de dónde viene. Y después, ¿no es cierto?, hay ramas parotidias también, vena palatina externa y la vena submentoniana. Todas ellas en conjunto van a formar esta vena que se llama la vena facial. Vena facial. Esta vena facial es interesante, ¿por qué? Porque no tiene válvulas en su recorrido. Por lo tanto, la sangre podría evidentemente bajar aquí y llegar acá, o bien subir aquí, y cuando sube allí, esta vena tiene un problema. Se conecta con venas del interior del ojo, y del interior del ojo van al interior del cráneo. Por lo tanto, muchas veces podría subir por allí una infección y llegar hasta los senos que están dentro del cráneo, produciendo una inflamación del seno cavernoso, produciendo, ¿cierto?, una inflamación de las meninges, una meningitis, o produciendo una inflamación del tejido cerebral que se llama encefalitis. Por eso es importante el detalle de que aquí existe ¿qué cosa? El triángulo de la muerte. ¿Ya? Habitualmente nosotros ¿qué hacemos hoy? Nos sale alguna espinillita aquí, ya estamos apretándola por aquí, por allá, apretando siempre. Podemos ingresar a través de esa espinilla microorganismos que sean capaces de subir y producirnos una infección interna dentro de nuestro cerebro, y finalmente nos vamos al cementerio directamente. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con ese triángulo de la muerte. Vena retromandibular. Ahí está la vena retromandibular. ¿Cómo se forma la vena retromandibular? Temporal superficial, temporal media, ¿no es cierto? Y sobre todo venas maxilares, que vienen de dentro. ¿De dentro de qué? De este plexo que vemos aquí. Ese plexo se llama plexo pterigoideo. Y ese plexo pterigoideo que lo vemos aquí, ¿no es cierto?, drena, ¿no es cierto?, tanto hacia anterior como hacia posterior. Aquí lo vemos. Este es el plexo pterigoideo. Ese plexo pterigoideo, ¿qué representa? Representa todas las 15 arterias que tenía la maxilar. Pero ahora la sangre está volviendo, y como son tantas arterias pequeñas, forman un plexo. Y ese plexo se llama plexo pterigoideo. Este plexo es profundo, ¿ya? Drena por estas venas, ¿no es cierto?, que van hacia atrás, y drena también por esta otra vena que va hasta adelante. Esta es la vena facial, esta es la vena profunda de la cara, ¿ya? Y aquí están las venas maxilares que se unen con las temporales para formar la vena retromandibular. Entonces es importante saber que aquí existe un plexo venoso. Muchas veces hay accidentes en el momento de poner anestesia, y se les pasa la anestesia hacia el interior del plexo, ¿ya? Y eso produce una inflamación instantánea en el individuo. Se comienza a inflamar la cara tremendamente, ¿no es cierto? Se le pone roja, le da taquicardia, ¿no es cierto? Le da un montón de cambios en su en el momento, ¿no es cierto?, que para ustedes van a ser realmente complicados, ¿ya? Es una de las patologías más comunes que ocurre cuando no saben poner una anestesia o cuando están, ¿no es cierto?, en un momento. Este plexo se llama plexo pterigoideo, está metido allí dentro. A este plexo pterigoideo llegan las meningias medias, temporales profundas, canal pterigoideo, auriculares posteriores, parotidia, auriculares timpánicas y la vena pilomastoidea. Todas esas venas llegan aquí y forman este plexo. Y este plexo drena hacia la facial por delante y hacia la retromandibular por detrás, ¿ya? Y aquí vemos entonces la característica de estas venas, que son cómo llegan las venas. Aquí viene la facial, aquí viene la temporal, aquí viene la maxilar y aquí viene la retromandibular, que habitualmente pueden llegar en forma conjunta y drenar a la carótida interna, o bien pueden drenar independientemente de la carótida interna, si la variabilidad del drenaje es tremendamente amplia. Ahí tienen otra figura del plexo pterigoideo, que lo pueden ver allí. Aquí está el plexo pterigoideo, ¿no es cierto? Y aquí estaría la facial, aquí estaría
la vena temporal superficial, ¿no es cierto? Y aquí están las venas maxilares. Estas son las venas maxilares. Esta es la retromandibular, hacia abajo. ¿Ya? Y aquí llegan juntas a la vena mayor. Aquí está lo que les digo yo, aquí está la conexión de esa vena angular en la parte superior, ¿no es cierto?, con esta vena oftálmica superior. Esta vena oftálmica superior sigue este recorrido y llega hasta este seno. Este se llama seno cavernoso. Está a ambos lados de la silla turca, en el senoide. Por lo tanto, cuando llega allí, ¿qué hace? Infecta el seno cavernoso. Se produce una flebitis del seno cavernoso, ¿ya? Y esa flebitis puede pasar al exterior porque están las meninges produciendo una meningitis y una encefalitis, y ahí es donde está el famoso triángulo de la muerte, que parte aquí abajo, va el bicho por aquí, va para acá y llega acá y se instala dentro del cerebro. Ahí vemos, ¿ven? Fíjense, ahí están cómo estas venas tienen contacto con qué cosa, con la parte superficial y la parte dura, seno cavernoso. ¿Ven? Ahí está el seno cavernoso. Otras venas importantes en este sector son la vena lingual, que la vemos aquí. Esta vena lingual tiene los mismos nombres que la arteria. Tiene una sublingual, tiene una lingual profunda, tiene una lingual, ¿no es cierto?, dorsal, que vemos aquí, ¿ya? Y esta vena es satélite a este nervio que se llama nervio hipogloso. Entonces se llama vena satélite del nervio hipogloso, ¿ya? Y ese es el drenaje del sector de la lengua y lo que está por debajo de la lengua. Y aquí se origina esta vena que se llama la vena yugular interna. ¿Dónde? En el foramen yugular. Esta vena parte del foramen yugular, está adosada al hueso arriba y de ahí nace hacia abajo. Ahí llega mucho drenaje, ¿no es cierto?, del interior del cerebro, llegan los senos venosos que están allí, llegan a este sector. Origen de la vena entonces aquí. Ahora, esa vena desciende, ¿ven? Ahí la ven, una vista anterior de la vena, y en su descenso va recibiendo muchas colaterales, ¿ya? Parte con una zona más amplia que se llama el bulbo de la vena yugular y después comienza a recibir la vena del aducto coclear, hay un bulbo inferior también de la vena, el plexo faríngeo, las venas faringeas, meningias, linguales, tiroides superior, medias, esternocleidomastoidea y la laringe superior. Todas ellas van drenando en esta vena que es la vena yugular interna. Esta vena yugular interna entonces tiene mucha importancia. ¿Ya? Ahí está de nuevo la retromandibular, cómo se forma, es una vena especial, ¿no es cierto?, la retromandibular. También existe superficialmente esta vena, y esta vena se llama yugular externa. Es una yugular que está por sobre el músculo esternocleidomastoideo. Aquí vemos el músculo esternocleidomastoideo, ¿se dan cuenta? Y aquí va pasando esta vena. Y esta vena, ¿no es cierto?, es más pequeñita, es más delgadita, pero tiene un trayecto paralelo a la yugular interna, por eso se llama yugular externa, está por fuera del esternocleidomastoideo, en cambio la interna está por dentro del esternocleidomastoideo. Y aquí vemos el sistema, ¿no es cierto?, cómo drena a través del cuello. Por lo tanto, toda la cabeza nos va a drenar a través de estas grandes venas que son las venas yugulares. Y estas venas yugulares se unen entonces con la subclavia para formar las venas brachiocefálicas izquierda y derecha. Y ahí sigue el recorrido hacia el corazón, ¿no es cierto? Y de ahí sigue todo el sistema circulatorio. Por lo tanto, ese es el drenaje venoso de la cabeza y del cuello. Aquí vemos una yugular anterior que también a veces aparece, no siempre, pero está presente, que están unidas por un pequeño vaso. Bien, en la cabeza no solamente hay venas que están drenando, sino que también hay otro sistema que se llama el sistema linfático. Y el sistema linfático que está en todo nuestro cuerpo, en la cabeza también está presente. Fíjense la figura que está aquí. Quiero que veamos aquí, en esta figura vemos, ¿no es cierto?, las vías linfáticas de todo nuestro cuerpo. ¿Dónde nacen las vías linfáticas? En la periferia. ¿Ya? Vienen de la periferia a la parte central. Ustedes se dan cuenta cómo hay
estos vasos que se llaman linfovasos, linfovasos. Pero en el recorrido de estos linfovasos, en ciertos sectores de nuestro cuerpo, existe una cantidad de estructuras de mayor tamaño que son filtradores de la linfa y que se llaman los nodos linfáticos. Y por ejemplo, aquí en la región inguinal ustedes tienen nodos linfáticos, aquí en la región axilar tienen nodos linfáticos, ¿no es cierto? Aquí en el cuello tienen una gran cantidad de nodos linfáticos. Por lo tanto, toda la linfa que viene del miembro inferior tiene que pasar por estos nodos linfáticos. ¿Y qué es lo que es un nodo linfático? Un nodo linfático es esta estructura que tenemos aquí, en la figura, ¿no es cierto? Que tiene ya una estructura, ¿no es cierto? Tiene, llegan muchos linfovasos. 1, 2, 3, 4 vemos aquí. Pueden llegar 5, 6 linfovasos a un linfonodo, pero solo salen 2, 1 o 2. ¿Y qué es lo que hay dentro? Dentro hay una pulpa especial que tiene, ¿qué cosa? Contiene linfocitos, que son células que detectan y destruyen bacterias nocivas. ¿Y qué más tienen aquí dentro de ahí? Tienen macrófagos, células que persiguen e ingieren bacterias nocivas. Por lo tanto, la linfa que viene del LEC, de las estructuras del líquido extracelular, que no ha podido ingresar por vía sanguínea, viene por vía linfática. Y ese líquido que viene por vía linfática entra a estos nodos linfáticos y se filtra allá adentro. Y todas las cosas negativas que traen, todos los microorganismos, los bichos, son fagocitados y destruidos por los linfocitos, por los macrófagos que hay adentro, y sigue la linfa saliendo por acá libre de cualquier tipo de infección. Ahora, ¿cuál es lo importante de estos nodos linfáticos? ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que estos nodos linfáticos, que son los que nos defienden de una infección o de células malignas que tengamos en algún lugar, ellos fagocitan, pero cuando ya son demasiadas células malignas o demasiados, ¿no es cierto?, microorganismos, este linfonodo es incapaz de parar el sistema. Entonces, ¿qué hace? Se hipertrofia, es decir, crece. Y al crecer, ¿no es cierto?, pretende tener más cantidades de linfocitos, de macrófagos, para hacer mejor su trabajo. Y en ese momento nosotros nos damos cuenta que nos aparece ¿qué cosa? Nos aparece una especie de porotitos, dice uno, ¿cierto? Aquí en la axila, aquí en la región inguinal. Eso es muy común cuando hay cáncer mamario, por ejemplo. Las mujeres tienen cáncer mamario, ustedes saben que lo más común en Chile es el cáncer mamario, ¿ya? Para la mujer, el cáncer más importante. Si hay un cáncer mamario, ¿qué pasa con esa mujer? Al principio no se da ni cuenta que tiene cáncer. ¿Cuándo se viene a dar cuenta? Cuando se está duchando a veces, ¿no es cierto? Y se echa jabón por aquí y se pasa la mano. Chuta, y esto que me salió aquí, ¿qué es lo que es? Comienza a tocarse y encuentra una serie de porotitos duros. Y dice, ¿qué será? No sabe lo que será, un cáncer que viene de aquí y que está saliendo de acá. ¿Ya? En la región inguinal, por ejemplo, nosotros tenemos linfonodos superficiales y profundos. Los superficiales tienen que ver con el aparato genital. Entonces, cuando nosotros nos pegamos una enfermedad venérea, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué sucede? Los linfonodos de esta zona comienzan a agrandarse. Y nosotros nos tocamos aquí, chuta, y se me agrandaron los linfonodos. Como le dije, el ojo, ¿qué hizo? ¿Cómo se portó? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Qué hizo? No sé, tantas cosas tienen que preguntarse. ¿Qué tiene que ir? Rápidamente al médico a ver qué pasó. ¿Ya? No hay que tener miedo. ¿Ya? Especialmente las enfermedades venéreas son bastante comunes en nuestro medio, pero lo más común en este momento para las señoritas
mujeres que hay aquí, es el cáncer mamario. No más complejo, ¿ya? Gente joven tiene cáncer mamario, no necesariamente las personas de edad. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque aparecen, ¿no es cierto?, estas cosas aquí en la axila. Esos son el sistema de nodos linfáticos. Ahora, hemos visto, pero ¿qué pasa en la cabeza con los nodos linfáticos? ¿Hay o no hay? Hay un nodo linfático, histológicamente hablando. Y miren aquí en la cabeza. ¿Qué vamos a encontrar en la cabeza? En la cabeza vamos a encontrar una gran cantidad de nodos linfáticos. ¿Ya? Fíjense, aquí hay un grupo que se llama occipital. Aquí hay otro grupo que se llama mastoideo. Aquí atrás tenemos un occipital, aquí tenemos un mastoideo. Aquí tenemos la parótida, ¿no es cierto? Sobre la parótida tenemos un grupo que se llama parotidio superficial. Dentro de la parótida y detrás de la parótida tenemos otro grupo que se llama parotidio profundo, preauricular, infraauricular, intragranular. Tenemos linfonodos faciales, el buccinatorio, el nasolabial, el cigomático, el mandibular y los linguales. Fíjense aquí en el margen inferior de la mandíbula. Aquí tenemos los mandibulares. Aquí tenemos los submentonianos. Si hay una raíz de un diente inferior que está infectada, y ven el paciente, ustedes si le tocan aquí abajo, van a tocarle los nodos inflamados, aquí en esta parte inferior. ¿Por qué? Porque están recibiendo, ¿no es cierto?, todo lo que son los microorganismos que tenían esa inflamación o esa pieza dentaria que está, ¿no es cierto?, con algún problema. Entonces, son importantísimos. Fíjense el drenaje, la linfa, esto indica el drenaje linfático. ¿Cómo va la cara? Miren aquí, parotidios profundos, ¿ya? De acá arriba, de acá, ¿no es cierto? Submentonianos, aquí, submentonianos, aquí, submandibulares. Fíjense, en toda esta área viene bajando la linfa y va llegando a esos sectores. Acá tenemos suboccipitales, ¿no es cierto?, mastoideos. Toda nuestra cara tiene linfonodos, nodos linfáticos que están aquí ubicados. Por lo tanto, ustedes tienen que manejarse. ¿Y cómo se maneja esto? Se maneja, ¿no es cierto?, a través de grupos. Aquí vemos, por ejemplo, vemos aquí existe un grupo facial, aquí existe un grupo parotidio, aquí existe un grupo mastoideo, un grupo occipital, ¿no es cierto?, aquí uno submandibular, aquí uno submentoniano. Es decir, hay grupos y ustedes tienen que saber de dónde viene la linfa de esos grupos, de dónde viene bajando, de qué lugar, y se van a ir dando cuenta dónde está la infección metida. En el cuello, ¿qué pasa en el cuello ahora? En el cuello tenemos una gran cantidad de linfonodos, siempre asociados ¿con qué? Con la vena yugular interna. Ahí vemos la vena yugular interna, ustedes la pueden ver. Y aquí están los submentonianos, ¿no es cierto?, los submandibulares, y tenemos aquí los cervicales anteriores, que están por delante de esta vena, ¿no es cierto? Hay superficiales y profundos, hay infraioideos, prelaringeos, tiroideos, pretraqueales, paratraqueales, todo eso queda por delante aquí, ¿no es cierto?, anteriores a esta. Ahora, en relación con la parte lateral de la vena, vamos a encontrar también una cadena importante. Aquí hay un músculo que se llama el músculo digástrico, ¿se dan cuenta? Ahí está el digástrico. Aquí hay un linfonodo especial que se llama el nodo yúgulo digástrico, ahí, en ese punto. Aquí está el homoioideo, aquí hay otro nodo linfático especial que se llama el nodo yúgulo homoioideo. Es decir, hay una cantidad de linfonodos en la parte lateral, ¿no es cierto? Si nos vamos hacia posterior lo mismo, también hay grupos que nosotros tenemos que irlos ubicando, cervicales laterales profundos, superiores, cervicales laterales profundos inferiores, supraclaviculares, cervicales anteriores, ¿no es cierto? Tanto los superficiales como los profundos. Es decir, hay grupos de linfonodos que hay que ubicarlos. ¿Por qué? Porque se supone que uno tiene que saber de dónde viene llegando la linfa
porque ahí podemos saber dónde está la infección que está provocando que esos linfonodos estén aumentados de tamaño. Por detrás también podemos ver, ¿no es cierto?, linfonodos laterales profundos, laterales anteriores, retrofaringios y supraclaviculares. Por lo tanto, los linfonodos son una gran cantidad de estructuras que están ubicadas en relación con la cabeza. Así como veíamos en la axila, así como veíamos en la región, ¿no es cierto?, inguinal, así también vamos a tener linfonodos en la cabeza. Y ahí podemos ver un varón, ¿no es cierto?, y ahí vemos submandibular, fíjense, ¿ya? Aquí vemos los preauriculares, aquí vemos los retroauriculares, aquí vemos los cervicales posteriores, los cervicales anteriores y los supraclaviculares. Y aquí el submenternario. Si eso lo vemos en una dama, veríamos lo mismo, ¿no es cierto? Aquí tenemos los faciales, los parótidos, preauriculares, auricular posterior. Aquí está el túbulo digástrico, ¿cierto? Aquí estaría submandibular, submental, submentoniano, ¿cierto? Yugular externo, ¿cierto?, anteriores superficiales, profundos, ¿ya? Y aquí tenemos posteriores y supraclaviculares. Por lo tanto, esto tienen que verlo, ¿no es cierto?, tienen que verlo bien, porque es una cosa que van a tener que usarla mucho ustedes en la clínica, ¿ya? Mucho en la clínica, tienen que estar viendo. Ahora, toda esa linfa que sale de allí entra en este ducto que se llama el ducto torácico, al lado que viene desde la zona más baja, que en este caso corresponde a L1 y L2 abdominal, pasa por todo el tórax y drena finalmente la unión de la yugular con la subclavia. Aquí drena. Toda la linfa vuelve al sistema circulatorio general. Y la linfa, ¿no es cierto?, cae en el sistema circulatorio y sigue su recorrido por la sangre, ¿no es cierto?, y va dando la vuelta. Al lado derecho ocurre lo mismo, lo único que es más pequeñito. ¿Cuál es la distribución linfática que tenemos dentro de nuestro cuerpo? La distribución linfática es esta que vemos ahí. ¿Sí? El ducto torácico drena todo esto que está de azul y el conducto linfático derecho todo lo que está de color verde. Por lo tanto, la mitad de la cara derecha y la mitad de la cara izquierda son drenados por diferentes vías. La derecha por el conducto linfático derecho y la izquierda por el conducto torácico. ¿Ya? Ahora, el tórax también, la mitad derecha e izquierda también de la misma manera y los miembros superiores también de la misma manera. Pero el abdomen y los miembros inferiores, todo lo drena el ducto torácico. El ducto torácico es el mayor linfovaso que tenemos dentro de nuestro cuerpo y que está drenando prácticamente la mayor cantidad de la linfa al sistema circulatorio. Bien, eso es